Shalom a todos, muchas bendiciones a todos, un saludo cordial. En el video de hoy quiero hablarles de una señal de cómo saber que una persona está poseída, cómo saber que una persona está bajo la influencia de un espíritu oscuro, de un demonio, de un muerto, de uno de esos elementales también, cómo saber que es un caso de que alguien está bajo la influencia de un demonio, de un espíritu oscuro que está poseyendo a esta persona. Una de estas señales es el hecho de que la persona no reza. La persona no quiere saber nada de cosas sagradas, aborrece todo lo que es sagrado, no quiere saber de cosas de Dios. Pero específicamente una señal que la persona tiene influencia de espíritus es que no reza. Yo he hablado en otros vídeos de muchísimas otras señales, no las voy a repetir en este vídeo. Solamente quería hablar de una. Una señal que una persona está bajo la influencia de un espíritu que la está doblegando, de un demonio, de un ser de baja vibración, es que la persona no reza y no quiere saber nada del rezo, no quiere saber nada. Usted le dice que haga que aunque sea reza los salmos, no quiere saber de rezar. O dice yo rezo cuando yo quiera, o no quiero rezar, o no. Aborrece lo que es rezar, lo que es conectar con Dios a través del rezo. Y el rezo es algo que está presente en todas las tradiciones espirituales, en todas las religiones. Es fundamental en la cábala, el rezo. Imposible que un cabalista no rece, eso no existe. Es parte de la religión judía, es parte de la tefilá, es parte de la conexión con Dios. El rezo es la manera en que estamos conectando con Akadosh Baruj Hu, el rezo es la manera que estamos conectando con el infinito. El rezo es la manera en que es una herramienta para combatir el mal. El rezo es una herramienta para combatir la oscuridad. El rezo es una manera de purificarnos y transformarnos a nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que no quieren ese demonio, ese espíritu que está poseyendo a esa persona, esos seres de oscuridad, porque si saben que la persona está rezando y si está conectado a la espiritualidad a través del rezo, lo sacan, lo exorcizan, no tiene espacio donde pueda colarse. Entonces, una señal que la persona está poseída o bajo la influencia de uno de esos espíritus o varios espíritus es que no reza, porque aborrece todo lo que es espiritual. ¿Y sabe por qué le estoy haciendo este vídeo con esto específicamente? Porque yo sé que hay mucha gente que no rezan, que cree que su vida está bien, que creen en Dios, sí, que dicen Dios, mencionan a Dios, sí, Dios mío, mencionan a Dios, sí, Dios mío, bendíceme. Pero le pregunto, ¿usted reza? No. Entonces, ojo, esos espíritus son muy inteligentes y saben cómo colarse, y saben cómo camuflarse, y saben cómo esconderse. Y la persona puede pensar que todo está bien. La persona puede pensar que no, si yo creo en Dios, si yo pido a Dios la bendición todos los días, si yo me esfuerzo por conectar con Dios, le pregunta, ¿rezas? No. Le dice, vamos a rezar juntos, vamos a hacer tefilá, vamos a orar juntos. La persona no quiere. Eso, si te está pasando a ti, pon ojo. Si no quieres, se siente, es que no tengo fuerza, es que no tengo ganas, claro, porque ese espíritu te está haciendo eso, que no tengas fuerza y que no tengas ganas de rezar. O que lo dejes para después y al final no haces nada. O te pones solamente un minuto y dices, Dios mío, bendíceme y te vas. No puedes rezar, no puedes, porque te está dominando, te está doblegando esa entidad. Entonces, esto es una manera en que sutilmente esos espíritus, esos demonios, esos seres de baja vibración, muertos también, pueden estar doblegando a una persona, influenciando a una persona, influenciando a una familia entera incluso. Así que si te está pasando esto a ti, pon atención, porque es probablemente una indicación de que hay otra fuerza que te está doblegando, poseyendo. Si antes rezabas, ya no tienes ganas, ya no rezas, o no quieres saber del rezo, es una indicación donde te está diciendo que esa persona está bajo la influencia de un espíritu, de un demonio, de un ser oscuro, de un ser de baja vibración, o que incluso puede ser que esté poseída y que se camufla bien, se oculta bien, como decía ahorita. La persona puede decir yo creo en Dios, menciona a Dios. Ellos también mencionan esas cosas, eso no es lo de menos. Pero cuando se trata de rezar todos los días, de hacer tefilá, de orar, de clamar, de pedir los tehilim, de conectar con Dios, de rezar y clamar la ayuda de Akadosh Baruj Hu cada día con fuerza,
de verdad ponerse ahí y rezar cada día al Creador, no 30 segundos, no, de verdad rezar y conectar, la persona no quiere, rechazo a eso. Y eso es porque ahí se ha anidado, se ha ocultado una energía, que es la que lo está apartando. Porque claro, todo lo que es santo, la inmundicia y la oscuridad no puede estar en la santidad. Y por eso es que esos seres buscan en dónde anidarse. Entonces, si te está pasando algo como esto, pon ojo, porque es probable que esté bajo la influencia de esos espíritus. Si no está la persona poseída, está bajo esa influencia y busca ayuda espiritual inmediatamente. Busca ayuda espiritual que pueda volver a conectar tu espiritualidad. Y es una batalla, eso no es fácil porque alguien rezó por mí, porque no, no, no. Esto se puede ir la entidad, la pueden sacar. Pero si no si pones en práctica los consejos, va a volver. Entonces es algo que la persona tiene, sí, busca la ayuda espiritual, van a rezar por ti, te van a ayudar, te van a dar las herramientas, pero después tú tienes que seguir también con esos consejos de por vida, porque no podemos bajar la guardia nunca. Entonces, si te está pasando esto, esto es una indicación, como decía, que la persona no reza, aborrece todo lo que es santo, lo que es espiritual, lo que es sagrado, y principalmente no rezar, no tefilá, no conexión, es una señal que esa persona está o poseída o bajo la influencia de un espíritu. Así que mucho cuidado, porque sé que muchos de los que me estás viendo, muchos de los que me están viendo y tú que me estás viendo ahora mismo, puede ser que te suceda esto. Y si no lo sabías, pues esta es lo que la respuesta a las personas que están atravesando por esto que estoy contando. Están bajo la influencia de un espíritu, bajo la influencia de entidades que los están manipulando. Así que ojo, que Hashem les bendiga mucho, que Hashem envíe mucha liberación, mucha fuerza, mucha guía, Besat Hashem. Con el favor del Eterno nos veremos en un próximo vídeo compartiendo muchos otros consejos para el beneficio de todos ustedes. Shalom y bendiciones.